Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Bella, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, profe, sí, yo le estoy escribiendo, pero si es usted, es el mismo profesor que le estoy mandando mensajes al correo. Y estoy Ah, súper intensa porque yo pensé que el trabajo se entregaba el 23, o sea, como hacíamos en el ciclo pasado, que entregábamos los domingos hasta las 12 de la noche, y yo sí. empezaba a mandar ese trabajo ese día y cuando fui a mirar ya lo había, o sea, fue como descuido mío porque ya lo tenía el sábado hecho, pero pues yo dije, no, el domingo lo mando. Me fui para la iglesia y se me olvidó mandarlo. Y yo Ah, trabajé con una compañera y ella ya tiene la nota y todo. perfecto. No, no te preocupes. Si tú trabajaste No, con profe, alguien porque a mí no me sale la nota. no te preocupes. Es que a veces yo le decía a tú eres del grupo uno, ¿sí? ¿Sí? ¿No te acuerdas? Sí, profe, grupo uno y la compañera ya tiene la nota y todo y ella me la mandó y me la Ah, mostró porque yo no le mm, creía y se sacó 5 y pues trabajamos las dos. no te preocupes. ¿Tú eres qué apellido? Me llamaría Rubio Murcia y Rubio. yo estaba Yo súper le escribí ahí pendiente. a la compañera que nos ayudara, porque, claro, sí, no, pero si tienes el 5, mira, espérate, voy a compartir, si tienes el 5. Sí, porque a mí se me olvidó mandarlo, pero ella me dijo, pero yo la escribí, ella ya tocaría que No, hablara pero con mira que sí lo tienes. No tienes es en el quiz. jefe, imagínese que también me pasó lo mismo. Yo pensé que se podía hasta el domingo. Yo dije, no, pues yo dejé un poco de trabajo para el domingo porque descansaba. Y cuando yo Sí. fui a mirar, casi todos los profesores están dejando habilitados No, para el es que sábado. mira que es una orden de lógicamente de las decanaturas, esas fechas. Pero mira que ese cero, digamos que tiene un 20%. Vamos a jugar acá, que digamos sacarás 3 en el... Mira, si sacas 3 en el parcial que viene, hay 2 intentos, alcanzas a pasar esta parte, que es el corte uno. Entonces, digamos que tienes que sacar 3 o más. Hay 2 intentos. Yo voy a dejar hoy una grabación con el objetivo de que se preparen para ese parcial. Profe, es que yo no me da tan bien en estadística. ¿Hay material de apoyo? Yo les voy a dejar hoy un material de apoyo para que hagan ese parcial, un videito muy cortico, para que sepan cómo hacerlo, ¿sí? Ah, ok. O Tú sea, me tengo que escribes pasar el parcial para pasar el corte. con tres, tienes que pasar al menos. Ok. ¿Hay plazas Sí. calzadas? Sí. Plazo hasta el sábado a las 11:59. Igual manera el jueves nos reunimos y yo les recuerdo si necesitan. ¿Listo? Pero sí, no Listo. vas, no vas como tan, no vas tan mal. Necesitas es pasar con 3. ¿Y el parcial ya está disponible? ¿Ya está Ya está habilitado para...? disponible. No, ya está Ah, disponible. Pero yo te pediría que miraras el video que yo voy a subir hoy y ahí sí lo hagas. claro, profe, a mí me toca mirar esos videos porque si no miro los videos no me va tan bien. Ya me voy a poner a hacerlo. Ah, bueno, profesor, entonces muchísimas gracias. Ya con que sepa que tengo la nota porque como yo también trabajé, pero no tenía la nota, estaba No, preocupada. no, la nota sí yo te la había colocado, de pronto no en la plataforma, pero aquí, pero sí te debe salir. Entonces no te preocupes que ahí lo tienes. Ah, bueno, listo, profesor. Feliz noche. Bueno, listo, Bella, te cuidas mucho. Muchas gracias. Bueno, Chao, profe, chao. gracias. Dios te bendiga, chao. Bueno, igualmente. Bueno, bueno, bienvenidos a este apoyo que les voy a dejar con respecto a lo que tiene que ver.
con el parcial de este corte que tenemos como corte 1. ¿Listo? Entonces yo les voy a hacer unos ejercicios. Voy a intentar desglosarle unos ejercicios en lo que tiene que ver, con datos agrupados y no agrupados. ¿Listo? Entonces, bien, vamos a hacerlo muy rápidamente. Listo. Entonces, yo quiero que se den cuenta y utilicen este material de apoyo que les va a servir seguramente mucho para el parcial. El parcial va a tener 5 preguntas, pero es una cantidad de preguntas que son como 20, entonces seguramente les va a salir aleatorio a todos. ¿Listo? Bien, vamos a hacerlo muy rápidamente. Ok. Eh, Cuando hablamos de datos no agrupados, ¿sí? No agrupados, es básicamente cuando son poquitos datos, ¿sí? Cuando son pocos datos. Entonces, como ustedes observan en este ejercicio, dice que una empresa de telefonía móvil estudia la cantidad de minutos que consumen sus clientes, que cuentan con cierto plan tarifario de telefonía celular. Una muestra aleatoria revela que los minutos consumidos en el mes pasado son. Entonces, básicamente que ahí lo que se hace es tomar una muestra y hay una muestra de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 datos, ¿sí? Entonces tomaron esos consumos, 20 consumos, ¿sí? Bien, entonces, para corroborar cuántos datos tengo, yo lo que tengo que hacer es básicamente darle igual y yo quiero contar esos datos. Doy sobre doble clic sobre contar y simplemente selecciono los datos, cierro el paréntesis y, como decíamos, me dice que hay 20 datos. Bien. Sabemos que hay algo que se llama media o el promedio. Básicamente que el promedio es una medida de tendencia central que, digamos, lo puedo hacer con respecto a una cierta cantidad de datos. Bien, si ustedes seleccionan los datos, aquí en la parte de abajo en el Excel, le dice promedio, recuento y suma. De ahí se puede sacar. Pero básicamente yo puedo sacar la media o el promedio de acuerdo con una fórmula que es igual promedio, ¿sí? Lo mismo, selecciono los datos y lo que me va a hacer esta fórmula es sumar los datos y dividirlos entre la cantidad de datos que hay. ¿Listo? Bien, entonces tenemos la cantidad de datos, la media o el promedio y una medida de tendencia central que se denomina como la mediana. Básicamente que ese es el dato que está en la mitad de la muestra organizando todos los números de menor a mayor. Este también es muy fácil de sacar porque se trabaja con el igual. Hay quienes utilizan el más, entonces mediana. Selecciono básicamente los datos y le doy enter. Entonces me dice que la mediana es 475.5. ¿Qué pasa con esa mediana? Ya ustedes habrán revisado los conceptos con respecto ahí al material de estudio que yo les dejé, pero la mediana es básicamente organizar todos los datos de menor a mayor y en una muestra par como esta, se toman los dos de la mitad, se suman y se dividen entre dos. Eso me da 475.5. Hay algo que se llama la moda y es básicamente el dato que más se repite. En este caso, pues es digamos, la mayor cantidad, digamos, los datos que se repiten, los datos en este caso, que nos muestra el consumo que más se repite. Pues si yo lo miro hacia ojímetro, yo sé que es el 465, pero lo voy a comprobar. Entonces le coloco moda, lo cliqueo y básicamente tomo los datos y me dice que efectivamente la moda es 465. Como habíamos visto en el taller anterior, hay algo que se llama la varianza y la desviación estándar.
¿sí? Entonces, básicamente que esos datos yo los puedo analizar pues de varias maneras. Pero lo que yo quiero saber en este caso es cómo busco ese dato, cómo hallo ese dato. Bien, entonces ese dato se halla con una fórmula que es igual par, ¿listo? Generalmente se utiliza dependiendo, pues lógicamente, de cada uno, digamos, de cada uno, si es muestra, población, etcétera, pues ya ahí básicamente uno utiliza el que cree que es conveniente. Pues en este caso, yo voy a utilizar ese var, ¿sí? Da varianza, var. Simplemente selecciono los datos, le doy igual y ahí me dice que la varianza es 1335.6, ¿sí? Ahora me dice que la desviación estándar es básicamente la raíz cuadrada de la varianza para este caso. Entonces, muy sencillo. La desviación estándar también utilizo el dato que es igual desbesta, y básicamente selecciono los datos y le doy Enter. Y básicamente que la desviación estándar será 36.546. ¿Listo? Entonces recuerden, varianza y desbesta. Bueno, hay quienes utilizan, por ejemplo, este desbest. Este creo que puede llegar a ser un poquito más exacto, 36.546. Será el mismo dato que teníamos anterior. Entonces, eso es básicamente hallar las medidas de tendencia central, que son la media, mediana y moda, ¿sí? Y básicamente la varianza y la desviación estándar, que equivalen a la dispersión. Como ustedes vieron en el taller, esa desviación estándar se le sumaba al promedio y se le restaba, y generalmente ahí hallábamos como el rango, en ese momento era como de unos cambios de aceite con respecto pues a ese ejercicio que se planteaba en el taller. Entonces recuerden, de esa manera se trabajan con datos no agrupados. Datos no agrupados. ¿Listo? Datos no agrupados. Bien. Ahora, vamos a ver uno muy sencillito. Bueno, uno que tiene sencillez porque pues todo lo vamos a formular. Entonces, ahora cuando yo veo una tabla de datos como esta, que es la que les va a aparecer, o parecida, digamos, les va a aparecer en el parcial, yo tengo que definir ciertas cosas, ¿sí? Tengo que definir ciertas cosas. Entonces, una de esas cosas, estoy totalmente seguro que no les van a salir estos datos que están, por ejemplo, acá, ¿sí? Esos datos no les van a salir. Ustedes van a encontrar una tabla de datos similar a esta. ¿Listo? Similar a esa. Bien. Entonces, yo le agregué esta X y por FI que la voy a explicar. En el parcial ustedes van a ver esta tabla, como se las voy a señalar. ¿Listo? Digamos que así, una tabla de esa manera. Entonces van a ver unos intervalos, un límite inferior, un límite superior. ¿Sí? Límite inferior, límite inferior. Van a encontrar también un límite superior, superior. Bien. Van a encontrar una marca de clase, que básicamente la marca de clase es el punto medio del intervalo, ¿sí? Entonces usted suma los dos límites y los divide entre dos y le da a la marca de clase. La F minúscula se llama frecuencia absoluta y es básicamente la cantidad de datos que hay en el intervalo. Es decir, que de 0 a 20 hay 199 datos. Es decir, hay unos, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco, hay seis,
7, 8, 9, etcétera, y 199 datos. Bien. En el intervalo de 20 a 40 hay 257 datos. Y así sucesivamente. Bien. Esa frecuencia absoluta es muy importante porque cuando usted sume esa frecuencia absoluta, le va a dar la cantidad de datos. Es decir, para este estudio, ¿sí? Para este estudio va a haber 1000 o hay 1800 datos. 1800 datos. Recuerde que ese se cruzaba con la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Que eso lo vimos cuando realizamos el taller acumulado. ¿Listo? Entonces recuerden que estos dos coincidían, ¿sí? Entonces la sumatoria de la frecuencia absoluta y el último dato de la frecuencia absoluta acumulada nos coincidían. Si yo sumo las HI, que básicamente son las frecuencias relativas, eso me tiene que siempre dar 1. Siempre me va a dar 1. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Y ese también se cruza con el dato de las frecuencias relativas y frecuencia relativa acumulada, que es esta. Pues la voy a colocar. Entonces, frecuencia relativa acumulada. Relativa acumulada. ¿Sí? Acumulada. Bien, entonces, básicamente es eso. Entonces, yo tengo que mirar tres medidas importantes, tres medidas muy importantes, que son las siguientes. La media, que recuerde que la media es el promedio, pero aquí se mide de manera diferente porque son datos agrupados, o sea, son 1800 datos, son muchos. Entonces, como ustedes observan, la fórmula dice Sx y el palito arriba es la media. Y eso es igual, esa letra que está en rojo grande, se denomina la letra sigma, sigma, ¿sí? Y esa sigma me dice que es una sumatoria. Sigma es sumatoria. ¿De qué es la sumatoria? De la multiplicación de xi por fi. Pero como ustedes saben, como ustedes bien saben, ese xi es mi marca de clase, es decir, tengo que multiplicar la marca de clase de cada una, marca de clase de cada una, por el fi, o sea, la frecuencia absoluta. ¿Cómo los multiplico yo? Le doy igual, tomo el 10 y lo multiplico con un asterisco por la frecuencia absoluta y le doy enter. Y como ustedes ven, 10 por 199 es 1990. Y lo que tengo que hacer simplemente es bajar hasta la última casilla. Entonces, ya hice la multiplicación de xi por fi, pero ahora tengo que hacer la sumatoria de todo eso. Entonces, ya encontré la sumatoria y aquí me la va a dar. Entonces, la sumatoria es 118.820. O sea, eso es sumatoria de xi por fi. Y simplemente ese dato lo debo dividir entre n, es decir, la cantidad de datos. Y le doy enter. Es decir, que mi media o promedio para este caso es 60.01. ¿Qué es lo que generalmente hace? Redondearlo un poquito. Pero pues eso sí ya depende de cada uno y de lo que necesite, pues en concreto con esos resultados. Bien. Ok. Vamos a trabajar lo que se denomina como mediana, ¿sí? Vamos a ver la mediana. Y la mediana me dice que yo debo escoger, ¿sí? Que yo debo escoger LI, límite inferior, más n dividido entre 2 menos FI mayúscula menos 1 sobre FI minúscula por la amplitud. Pero eso tiene digamos que una traducción muy sencilla. Entonces yo debo escoger el límite inferior, ¿sí? Pero ¿cómo escojo ese límite inferior? Simplemente lo que voy a hacer es
dividir la cantidad de datos entre 2. Entonces, si la cantidad de datos es 1800 y yo lo divido entre 2, eso me da 900. 900. Entonces recuerde que para hacer la mediana, lo que hago es dividir la cantidad de datos que tenga entre 2. Si son 1800, pues eso me va a dar 900. Ahora, yo tengo que buscar ese número en la frecuencia absoluta, acumulada, ¿sí? Entonces, 199 no es, no está ahí, no está ahí. 456 tampoco. 792 casi. Y se supone que está entre 792 y 1165 S900. Yo siempre voy a escoger la frecuencia absoluta acumulada que está más arriba, que está más arriba. Y voy a escoger ese renglón. Y voy a decir que ahí está la mediana. Ahí está la mediana. Voy a tomar toda esa mediana. ¿Listo? ¿Para qué? Fíjese que la fórmula me dice mediana es igual al límite inferior. Pero ese límite inferior, básicamente, ese límite inferior, lo que me está diciendo es, tome el límite inferior. Yo digo, bueno, le doy igual. ¿Cuál es mi límite inferior? Pues el que en el renglón que marqué, el límite inferior es 60, ¿sí? Es 60. Ese es mi límite. Ahora, ¿qué hago yo ahí más? ¿Qué hago más? Entonces, lo que hago es simplemente, me dice que eso lo debo sumar, y le voy a dar 1, 2, 3 paréntesis, porque como voy a hacer 3 operaciones, los necesito. Entonces me dice, tome n dividido entre 2. N dividido entre 2. ¿Sí? Pero entonces yo digo, n es 1800. Y lo voy a dividir entre 2. Voy a cerrar mi paréntesis. Voy a cerrar mi paréntesis. Y después me dice, réstelo con FI mayúscula menos 1. Pero ese FI mayúscula menos 1 es este 792. Porque si el FI que escogí es 1165, que es el que digamos, lleva la frecuencia, pues por el 900 que explicamos hace un ratico, el anterior, FI mayúscula menos 1, es una posición anterior. Cierro el paréntesis, y todo eso lo voy a dividir entre, me dice que la FI minúscula. ¿Y cuál es esa FI minúscula? Pues la frecuencia absoluta, FI minúscula, y del renglón que yo acabé de escoger, ¿sí? Del que me salió ese 900. Y básicamente lo que yo hago es cerrar el paréntesis y me dice que todo lo multiplique por A, que es la amplitud. Pero yo digo, bueno, ¿y cuál es la amplitud? Que es como lo raro, ¿no? O sea, ¿cuál es la amplitud? Yo me estoy dando cuenta, o yo me doy cuenta, que esa amplitud básicamente es de 0 a 20 hay 20, de 20 a 40 hay 20, de 40 a 60 hay 20, es decir, que mi amplitud es 20. Y básicamente ya ahí terminaría con la fórmula. Si le doy enter, me dice que la mediana es 65.79. ¿Listo? Ahora, lo que les decía, yo la puedo redondear según sea el caso correspondiente. ¿Listo? Según sea el caso. Bien. Ok. Para la moda. Sí, para la moda. Entonces, antes de la moda, yo debo reconocer que cada uno de estos renglones, es decir, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 son los intervalos. Entonces, el 8, o yo tendré un 8 con 8 intervalos y tengo una amplitud de 20. Entonces, recuerden, 0 a 20 hay 20, 20 a 40 y 20, 40 a 60 y 20. Esa es mi amplitud. Entonces, esos datos también los debo tener muy, pero muy en cuenta. ¿Listo? Bien, y para finalizarlo, digamos así, digamos que para finalizar con el dato de la moda, voy a ver, voy a intentarlo que no se me, que no se me desaparezca. Bueno, claro que la fórmula la miran aquí arriba también. Entonces me dice, hijo de machica, me dice, bueno, la moda, límite inferior más, abre paréntesis, este cuadrito, FI minúscula menos FI minúscula menos 1. Y eso mismo, fíjese que casi que se repite abajo, pero en el segundo paréntesis de abajo es con un más. ¿Listo? Entonces lo que yo tengo que hacer es hallar la moda de la siguiente manera. Yo miro cuál es el número mayor de mi frecuencia absoluta. Y entonces casualmente, preciso en este caso, es ese 373. ¿Sí? Entonces yo digo, ahí está el dato que más se repite. Siempre pasa así en datos agrupados. ¿Listo? Entonces yo ya sé que casualmente en ese renglón es que me da. Si estuviera en otro, pues lógicamente escogería otro renglón. Pero para este mismo caso nos da ahí. Entonces, yo básicamente digo que eso es igual. Mire el límite inferior, que también sería 60. Y me dice más, más, más. Me dice que más. Me dice que es más. Ok. Dice límite, Me dice, entonces el límite inferior. Me dice, abra un paréntesis. ¿Sí? Y me dice, tome, tome la frecuencia absoluta, que es el FI, y réstelo con el FI minúscula menos 1. Es decir, con este 336. ¿Sí? Porque es menos una posición. Entonces me dice, ciérrelo y lo va a dividir slash, ¿sí? Aunque yo, por ejemplo, le pondría de una vez los paréntesis que se requieren. Entonces ahí está el segundo paréntesis. Me dice, divídalo con lo mismo. Porque fíjese que el paréntesis de abajo es lo mismo. Entonces abro paréntesis y digo, lo voy a dividir con esa frecuencia absoluta menos una posición y vuelvo a cerrar. ¿Sí? Ahora me dice que ese de abajo lo debo sumar con la frecuencia absoluta de FI minúscula menos FI más 1, o sea, más una posición, que sería este 321. Cierro y yo debo corroborar que todos los paréntesis, lógicamente, me den. Ahí me faltarían otros dos paréntesis. Creería que 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, creo que puede que no me falte ninguno. Al principio son dos. Creo que acá me falta uno para que pueda cerrar, perdón, para que pueda cerrar todos mis paréntesis. Entonces, 2, 1, 2, 1, 2, 1 y 3. Y me dice, multiplíquelo. Asterisco, multiplíquelo por la amplitud. En este caso, la amplitud es 20. Y básicamente que me dice que algo me falta. Entonces vamos a revisar. Entonces dice, a 7,
A7, paréntesis, paréntesis, D7 menos D6, dividido, paréntesis, paréntesis, D7 menos D6, más D7 menos D8, y paréntesis. Creería yo que ahí estamos como casi que bien. Vamos a ver qué nos puede haber fallado. Entonces, A7 más dos paréntesis de 7 de 6 dividido dos paréntesis de 7 menos de 6. Me faltó aquí un paréntesis para poder cerrar ese ejercicio. Y me dice entonces que la moda es 68, si lo quiero redondear, punto 31. Y ese básicamente sería el resolver, el resolver la media, la mediana y la moda de una tabla de datos ya agrupados. Como ustedes se dan cuenta, no tenemos ahí, no tenemos los datos para poder hacerlo directo, sino que ya tenemos una tabla. Entonces, básicamente ese sería como el ejercicio que necesitamos para insumo del parcial final.